Un cordial saludo para todos ustedes, chicos. Vamos a llevar un tema apasionante de la fisiología, que es la fisiología del aparato respiratorio. Un breve resumen como introducción a lo que hemos visto en el anterior tema de la fisiología cardiovascular. Sabemos que tenemos un corazón derecho, un corazón izquierdo, que el corazón derecho recibe toda la sangre desoxigenada, la bombea a través del ventrículo derecho al sistema pulmonar, y del sistema pulmonar tiene que ser bombeado por las venas pulmonares a la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, y del ventrículo izquierdo tiene que ser bombeado al resto del cuerpo. Hemos visto que la circulación mayor tiene que tener un órgano intermedio porque el corazón no cumple toda la función, sino que los pulmones tienen que oxigenar esa sangre. Y de eso vamos a ver toda la función del aparato respiratorio. El aparato respiratorio cumple una función muy indispensable, que es la hematosis. Hematosis para nosotros es intercambio de gases. Ese gas, que es el oxígeno, que tiene que estar desde la atmósfera, tiene que por presión entrar a nuestros pulmones, atravesar lo que es la nariz o la boca, ya sea por cualquiera de los dos lugares, ir a la laringe, la tráquea, y de la tráquea pues al bronquio principal derecho, al izquierdo, a toda esa división de los bronquios, a los bronquiolos, y llegar a la unidad funcional, que es el alveolo. ¿Y qué va a pasar en este alveolo? El oxígeno tiene que atravesar tanto la membrana basal celular de los alveolos, atravesar el intersticio y el endotelio de los vasos capilares para ingresar al torrente sanguíneo. Y el dióxido de carbono lo mismo, el dióxido de carbono que va a estar en la sangre, como vemos en el gráfico, tiene que atravesar el endotelio vascular, el intersticio, la membrana basal de las células alveolares, ser expulsada a los alveolos y los alveolos al exterior, expulsando este gas que es el dióxido de carbono. Ahora, ¿qué se llama este proceso? El intercambio de oxígeno por dióxido de carbono es la hematosis. La hematosis es el proceso por el cual el cuerpo se oxigena, la sangre se llena de oxígeno. Vamos viendo un poquito acerca de cuál es el ciclo respiratorio. Para que tú procedas a meter oxígeno a tu cuerpo y eliminar el dióxido de carbono, necesitas inspirar y expirar. O sea, el proceso respiratorio está formado por dos ciclos, la inspiración y la expiración. Ahora, de forma lógica, la inspiración es un proceso activo, siempre va a utilizar energía. ¿Ya? ¿Por qué? Porque para que tus pulmones se estiren, tú sabes que tienes un órgano que es el diafragma, como lo podemos observar en el gráfico. Ese diafragma está en forma de cúpula, y una vez que se contrae el diafragma, o sea, baja, ¿no? En tu inspiración y en la contracción de tu diafragma, el diafragma desciende. Y al descender, estira los pulmones. Y al estirar los pulmones, esos pulmones se oxigenan, se llenan de oxígeno. Se llenan de aire, ese aire tiene oxígeno y el oxígeno difunde y va a entrar al torrente circulatorio. Entonces, con esto estamos indicando que la inspiración siempre es activa. Eso puede ser una pregunta de examen fácil de fisiología y mencionar cuál de los dos procesos de la respiración es activo y cuál pasivo. Puede ser la inspiración o la expiración. Y no tienes que caer, tienes que acordarte que la contracción del diafragma necesita energía y por lo tanto la inspiración siempre va a ser activa. ¿Ya? El diafragma es el único músculo que participa en la inspiración cuando estamos en reposo. Pero cuando estás realizando ejercicio te das cuenta que más músculos van a intervenir. Y no te vas a olvidar, porque esto igual te puedes mezclar en una pregunta, que dentro de la I va con la E y la E va con la I. Y eso te lo voy a ir explicando. La inspiración, los músculos que te van a ayudar, además del diafragma, son los intercostales externos. De inspiración va con la E, o sea, intercostales externos. Y además de otros músculos como ser los serratos, los pectorales y sobre todo los esternocleidomastoideos. Entonces, ¿qué interviene en la respiración? La inspiración pasiva, solamente el diafragma. Y en la inspiración durante el ejercicio, siempre se utiliza energía, tanto en la forma de reposo y durante el ejercicio, pero ¿qué otros músculos intervienen? No solamente el diafragma, sino también los escalenos, los serratos pectorales, los esternocleidomastoideos y los intercostales externos durante la inspiración. O sea, la I va con la E, ¿ya? ¿Y qué es la expiración? La expiración no siempre utiliza energía. ¿Por qué? Porque cuando se va a relajar el diafragma, no utilizas energía. Es un proceso de relajación. Entonces puede ser un proceso pasivo. Pero durante el ejercicio sí necesitas músculos que te estiren, que te relajen más rápido el diafragma, que expandan más rápido la cavidad torácica. ¿Por qué? Porque estás realizando ejercicio, tu frecuencia respiratoria va a ser mayor. Entonces quedemos como en resumen que durante la expiración no utilizas energía en reposo, es un proceso pasivo, no se utiliza energía, el diafragma solamente se relaja, o sea, mientras el diafragma sube, los pulmoncitos se van a ir desinflando, como un globito, ¿no? Se desinflan y van a botar todo el contenido gaseoso hacia el exterior. Pero ¿qué pasa durante el ejercicio?
Durante el ejercicio van a intervenir algunos elementos musculares, además de la relajación del diafragma, intervienen si es expiración. Entonces recordemos que la E va con la I. Durante la expiración intervienen los intercostales internos, o sea, la E va con la I. Además de algunos otros músculos como sea el triangular esternal, el cuadrangular lumbar, etc. ¿Ya? Y los abdominales, por supuesto. Por eso cuando las personas realizan mucho ejercicio, pues sienten la lesión, no la lesión, pero la contractura de esos grupos musculares, ¿no? Vamos viendo, vamos avanzando un poco más. Ventilación, perfusión, difusión. Eso es todo lo que va a acontecer en el intercambio. ¿Qué es la ventilación? O sea, por simple lógica, por conocimiento, sabemos que la ventilación es la cantidad de aire que está, ¿no? O sea, ¿de qué interviene? Nosotros a 3.600 metros sobre el nivel del mar tendremos una ventilación un poco menor, o sea, tendremos una cantidad de oxígeno un poco menor a personas que están a la altura o a nivel del mar. O si es que, digamos, estamos en un lugar bastante cerrado, en un subterráneo, la ventilación será menor. O sea, la cantidad de gases, de oxígeno, etcétera, va a ser menor en el aire, ¿no? Pero, ¿qué es la ventilación? Como sabemos, la ventilación solamente es lo que el aire va a llegar hasta tus pulmones y pulmones, hasta la unidad más pequeña funcional que te he mencionado, que es el alveolo, la unidad funcional respiratoria, alveolo, ¿ya? Entonces, esa ventilación es la cantidad de aire que va a llegar hasta ahí. Ahora tenemos algo que la gente se confunde bastante, dos espacios muertos. La ventilación no se puede, o sea, sí se va a producir en todo el tracto respiratorio, pero no va a difundir todo, y eso lo vamos a ir explicando. O sea que hasta ahorita, en resumen, ventilar es hacer que el aire llegue hasta los alveolos. Ahí tiene que perfundir, o sea, atravesar todita esa barrera por un proceso que es la difusión. ¿Ya? La difusión hace que difundan los gases a través de la membrana basal de la célula, el intersticio, y que lleguen hasta el endotelio y que pasen los vasos sanguíneos. Eso se llama difusión, está difundiendo un gas. Y la perfusión es el grado de irrigación que va a tener ese pulmón. Eso vamos explicando. Vamos a lo que les mencioné hace ratito. Vuelvo a mencionar, ventilar es hacer que el aire llegue a la unidad funcional. ¿Qué pasa con todo el aire? ¿Todo el aire se va a intercambiar en mis pulmones? No, la respuesta es lógica. Diré en toda mi vía respiratoria, o sea, toda la vía respiratoria tiene la función de intercambiar dióxido de carbono por oxígeno. Y podrías caer fácil en una pregunta marcando sí o verdadero. Pero la respuesta no, porque ¿acaso a nivel de la nariz, que también forma parte de la vía respiratoria, intercambias gases? No. A nivel de la tráquea, tampoco. A nivel de los bronquios, menos. Bronquiolos, tampoco. A nivel del alveolo, sí. Entonces, ¿qué es el aire del espacio muerto? O sea, es el aire que no se va a intercambiar. Es el oxígeno que no va a llevar a producir la hematosis. Es el aire del espacio muerto anatómico. ¿Por qué? ¿Por qué anatómico? Porque hay estructuras anatómicas de la vía respiratoria que no intercambian oxígeno. Como mencioné, la tráquea, por ejemplo. ¿Pero qué es el aire del espacio muerto fisiológico? Todo el alveolo puede intercambiar oxígeno por dióxido de carbono, pero generalmente solo una pequeña parte del alveolo lo va a realizar. Claro que cuando una persona realiza ejercicio, pues más zonas del alveolo van a tener que intercambiar el oxígeno porque la frecuencia respiratoria es mayor y necesitas mayor demanda de oxígeno en tus tejidos, o tienes mayor demanda de oxígeno en tus tejidos. Entonces, el aire del espacio muerto fisiológico es aquel espacio muerto dentro del alveolo que no esté intercambiando oxígeno y dióxido de carbono. ¿Ya? Menciono nuevamente, espacio muerto anatómico, estructuras anatómicas que no tienen que cumplir esta función: nariz, laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos. Y el aire del espacio muerto fisiológico es un lugar que sí debería cumplir esta función, pero no lo está realizando, como ser partes del alveolo. Y hemos dicho, ventilar, que el aire llegue a esa unidad alveolar; difundir, que atraviese desde el alveolo hasta la sangre, o sea, atravesando la membrana basal, atravesando el intersticio, atravesando el endotelio vascular, o viceversa en cuanto al dióxido de carbono. Y esa es la difusión, y la perfusión es el grado de irrigación que va a tener el pulmón. ¿Ya? Entonces, como conocimiento general, las bases siempre están más perfundidas que los vértices pulmonares. ¿Ya? ¿Cómo puedes calcular, cómo puedes medir cuánto de oxígeno está se está uniendo o está ingresando a la sangre? Pues como sabemos nosotros, dentro del seguimiento médico puedes hacer la oximetría de pulso. Eso mide cuánta cantidad de hemoglobina está fijándose al oxígeno. O la oximetría, ¿no? La oximetría que te va a dar, la cantidad de gases, tanto de oxígeno y dióxido de carbono, entre otros, que están en la sangre, ¿no? O sea, una gasometría arterial. Vamos un poquito más. ¿Qué te pueden preguntar? Vuelvo a recalcar, esto es fisiología, no es fisiopatología. Pero ¿qué te pueden preguntar dentro de la fisiología? ¿Qué va a ser bastante apetecible que ingrese el día del examen?
Dentro del sistema respiratorio me refiero. Volúmenes y capacidades. De ende van a entrar volúmenes y capacidades. Si te quieren preguntar algo de respiratorio, te van a preguntar volúmenes y capacidades. Si no te preguntan volúmenes y capacidades, te preguntarán el concepto de espacio muerto fisiológico o anatómico. Y no hay más. Eso es lo máximo que te pueden llegar a preguntar dentro de la fisiología respiratoria. Ya hemos explicado una parte, ahora vamos viendo los volúmenes y capacidades. Esto es fácil de recordar. Una persona que está respirando normal, el aire que entra y sale es el volumen corriente. Son 500 ml, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si yo ingreso aire a mis pulmones y luego ingreso más? Entonces, al final de una inspiración, la máxima cantidad de aire que puedo meter a mis pulmones es el volumen de reserva inspiratorio. Ese volumen de reserva inspiratorio tiene alrededor de 3000 ml. Hemos dicho que el volumen corriente que entra y sale normalmente es 500 ml. El volumen de reserva inspiratorio que luego de una respiración puedo respirar más, es el volumen de reserva inspiratorio, son 3000 ml. Ahora puede ser viceversa, que cuando boto el aire puedo hacer más fuerza y botar más aire aún. Es el volumen de reserva expiratoria, que son alrededor de 1100 ml. No tienes que olvidarte, el aire que entra y sale es el volumen corriente. La cantidad de aire que puedo meter más haciendo fuerza es el volumen de reserva inspiratoria. La cantidad que puedo hacer más fuerza de botar aire es el volumen de reserva expiratorio, que son alrededor de 1100 ml. Eso es pregunta y siempre va a ser pregunta. Pero ¿qué pasa si es que boto todo el aire, hago toda la fuerza? ¿Mis pulmones han colapsado? No, va a haber una cantidad de aire que mantenga mis pulmones un poco insuflados para que estos no colapsen. Ese es el volumen residual, que llega a ser más o menos 1200 ml. Y te pueden hacer una pregunta fácil el día del examen, ¿no? Poner los volúmenes ahí que tú reconozcas alguno. Y no te olvides el corriente 500 ml, de reserva inspiratoria que va a ser 3000 ml, de reserva expiratoria que es más o menos 1100 ml y el volumen residual que se queda en tus pulmones que es alrededor de 1200 ml. Ahora, ¿qué voy a hacer con esto? Puedo combinar estos volúmenes y formar capacidades, como ser la capacidad inspiratoria. ¿Qué te dirá la capacidad inspiratoria? La capacidad inspiratoria será pues la cantidad de oxígeno que tú puedes meter a tus pulmones, o sea, sumarás dos volúmenes, ¿no? Ya será uno el corriente, que es una respiración normal, y el volumen de reserva inspiratoria. Esa es la capacidad inspiratoria. Entonces, ¿cuánto va a ser? El volumen corriente, que son 500 ml, más los 3000 ml del volumen de reserva expiratoria, entonces tendrás una capacidad inspiratoria más o menos de 3500. ¿Qué es el volumen de reserva expiratoria? Será pues al revés. El volumen de reserva, el volumen corriente más el volumen de reserva expiratoria va a ser la capacidad expiratoria. Vamos viendo un poco más. Eso estamos dentro de las capacidades. Hay una capacidad que es la capacidad residual funcional. Esta capacidad residual funcional viene de la combinación de dos volúmenes. Residual, del volumen residual, y del volumen de reserva expiratoria, que más o menos sumándolo los dos van a llegar a ser 2300 ml. Tenemos una capacidad vital y una capacidad funcional total. Dentro de la capacidad vital combinamos el volumen corriente, el volumen de reserva expiratoria y el volumen de reserva inspiratoria. Y si queremos una capacidad total a este volumen o esta capacidad vital, tenemos que sumarle el volumen residual. ¿Ya? No te confundas mucho en esto, te aconsejo que te hagas una pequeña tablita en la cual pongas todos los volúmenes, que es el volumen corriente, reserva inspiratoria, expiratoria y residual. Y al lado las capacidades, la capacidad inspiratoria, la capacidad residual funcional y la capacidad vital y tanto la capacidad pulmonar total. Ve y acuérdate cuáles van a funcionar con uno y con otro, porque fácil puede caer el día del examen. Por ejemplo, una persona que tenga a nivel del mar, por ejemplo, un volumen corriente de 400 ml y un volumen inspiratorio de 2900 ml, ¿cuál será su capacidad inspiratoria? Entonces tú ya te acordarás y sumarás los dos volúmenes y tendrás pues unos, sumándolos, fácil 3200 o algo así, ¿no? Vamos viendo. No confundas los términos, no confundas volúmenes con capacidades. Repasa lo que te aconsejé, solamente volúmenes, capacidades y las funciones más importantes del sistema respiratorio, y tendrás información de sobra de cara al día del examen. Y no olvidemos que también va a caer solamente una o dos preguntas de fisiología, pero que van a ser a grosso modo una de estas grandes indicaciones que te estamos dando, pero con los conceptos básicos enfocados a que puedas responder las preguntas, ¿no? Bueno, con eso hemos terminado un tema muy importante que es sistema respiratorio, y ya adelante vamos a terminar de ver los otros sistemas.